entonces ya estoy grabando. Ok, listo. Bueno, entonces muy buenas tardes para todos, estimados estudiantes. Mi nombre es Kelly Johanna. Como bien, pues ya me había presentado en el primer CIPAS que tuvimos. Hoy es nuestro segundo encuentro o nuestro segundo CIPAS en relación al curso de Fundamentos de Gestión Integral y vamos a abordar lo que tiene que ver con la unidad número 2 y en particular también con la tarea número 3. La idea es que este sea un espacio para aclarar dudas, inquietudes que ustedes tengan con el desarrollo de las diferentes actividades propuestas para esta tarea número 3. Así es que voy a proceder a hacer la presentación y daremos espacio para las dudas o inquietudes que ustedes lleguen a tener. Bueno, en relación pues a la actividad número 3, que es la que estamos desarrollando y que va a estar habilitada hasta el día 30 de octubre. Recuerden que para esta actividad de la tarea número 3 arrancó el 3 de octubre y finaliza el 30 de octubre y tiene dos etapas, ¿no? Una a nivel individual y otra a nivel colaborativo. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a las personas que están, los estudiantes que se están conectando en estos momentos y ya vamos a dar inicio entonces a la presentación del día de hoy. ¿Me podrían confirmar si están viendo mi pantalla? ¿Son tan amables? Sí, señora. Ok, listo. Muchas gracias. ¿Alguno tuvo la oportunidad de asistir a la webconfer que tuvimos el 12 de octubre? No, señora. ¿No? Yo Ok. En mi caso tampoco, no asistí. Ah, bueno, listo. Bueno, perfecto, tranquila que de eso justamente se trata. Para eso son los espacios, esos espacios que establece la UNAD, está la webconferencia, están los CIPAS, están los B-Learning, con el ánimo de profundizar en lo que, digamos que en la unidad temática y en las actividades que tenemos que presentar. Entendemos que muchas veces por trabajo, por temas familiares, no pueden asistir a una u otra actividad, entonces por eso justamente sean estos espacios para que ustedes puedan asistir a cualquiera de ellos. Entonces voy a proceder a explicar un poco de la temática que vamos a abordar o que estamos ya abordando en esta tarea, en esta unidad. Y por último abordaremos el tema de la guía. Bueno, entonces pues la agenda para este momento, para este espacio, ya es el saludo de bienvenida que ya pues se realizó. Vamos a abordar el tema de qué es administración y su importancia. Vamos a abordar las funciones y habilidades del administrador. También abordaremos qué es la misión, visión, políticas y valores valores y metas de la organización. Ese proceso administrativo que hace todo administrador. Vamos a abordar el concepto de productividad, competitividad y eficacia, así como fundamentos básicos de economía solidaria. Vamos a revisar en lo que concierne a la tarea número 3 para aclarar dudas, inquietudes, porque yo sé que ustedes ya han tenido la oportunidad de acceder a la plataforma, muchos ya han realizado aportes en el foro. Entonces, pues la idea es poder solucionar las dudas e inquietudes que tengan en relación a esto. Y ya por último, pues daremos cierre a la reunión una vez se aclaren todas estas dudas e inquietudes que ustedes puedan llegar a presentar. Bueno, quisiera preguntarles, ¿están viendo mi pantalla en este momento? Quisiera Sí, confirmar. Listo, listo. Entonces entiendo que sí. Que sí, entonces permítame un momento, que es que cuando empiezo a presentar, ya yo pierdo acceso de las personas que puedan estar conectadas a este CIPAS. Y debo dejar evidencia de las personas que se están conectando. Permítame un momento. Voy tomando evidencia de la participación de todos.
Como ya les mencioné, de todas maneras, esta presentación es colgada en el foro para que también pues, tengan acceso más adelante a la información. Bueno, chicos, entonces digamos que como preámbulo a esta tarea número 3 y a la unidad número 2 que estamos abordando en este periodo, es muy importante, digamos que aquí se comparte la metáfora del libro del tesoro, donde nos piden o nos indican que para llegar al tesoro es necesario leer página por página. O sea, es necesario realizar el proceso paso por paso, porque si nosotros nos queremos saltar directamente hasta el final, no leer toda esa introducción, ese preámbulo, ese desarrollo de esta historia, sencillamente, si llegamos directamente al final, perderemos la magia, o sea, la esencia de lo que nos quieren dar a conocer cuando estamos leyendo algún libro. Entonces, por ende, no podemos encontrar ese gran tesoro, que es ese aprendizaje o ese concepto que nos quieren dar a entender. Entonces, desde aquí la invitación, que todo es un proceso, que se debe hacer una secuencia, un paso a paso, para poder al final realmente tener esa valoración o tener ese conocimiento al que queremos llegar o queremos adquirir. Entonces, compañeros, perdón, estimados aprendices, estudiantes, y como primera medida vamos a abordar los conceptos de qué es administración, por qué es importante la administración y características de la administración. Entonces, en este orden de ideas, cuando hablamos de administración, ¿de qué es administración? Hablamos que es un proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr los objetivos con la máxima productividad. Entonces, sabemos que tenemos recursos, que los recursos son escasos, que son limitados, que hay que saber aprovecharlos para sacar el máximo provecho de estos recursos. Pero para eso debe haber un proceso administrativo. Es necesario que haya una organización, una planeación, una ejecución y un control para lograr que este fin con el que queremos utilizar esos recursos realmente lleguen a ese fin, se cumpla ese objetivo. Bueno, la importancia de la administración. Resulta que la administración es una ciencia social, ¿sí? Que se enfoca en lograr esos objetivos, esos resultados a los que queremos llegar. Ayuda a dinamizar la economía, permite lograr los objetivos de la empresa. Bueno, y características de la administración. Resulta que la administración es universal. Universal, ¿por qué? Porque en todo lado utilizamos la administración, porque los fines con los cuales fue creada la administración es igual para todos. ¿Sí? En todo negocio, en toda organización es importante utilizar la administración. Entonces la administración es universal. Es un valor instrumental. ¿Por qué es un valor instrumental? Porque nos aporta, nos da ese valor, ese aprovechamiento de esos recursos que son limitados, ¿sí? Nos aporta valor, nos aporta conocimiento. Es una unidad temporal, ¿sí? También otra característica de la administración es que nos da esa amplitud del ejercicio. Entonces es aplicada tanto en diferentes tipos de empresa, ¿sí? La podemos aplicar desde nuestra casa, en nuestros hogares, como la podemos aplicar, es más, hasta en nuestra carrera profesional o también en la empresa en la cual trabajamos. Así no seamos el gerente de la organización o el representante legal, pero desde nuestro puesto de trabajo también podemos utilizar la administración. Tiene esa específica, ¿sí? Esa especificidad. ¿Por qué? Porque tiene unos conceptos específicos que son los que vamos a conocer más adelante y son los que vamos a entrar a aplicar. Interdisciplinariedad, como bien lo decía, ella es transversal hacia las diferentes áreas del negocio, ¿sí? En nuestros hogares, en nuestra organización. Y es flexible.
flexible porque se adapta a las condiciones cambiantes de nuestro entorno. De hecho, más adelante, cuando abordemos el proceso administrativo, también vamos a abordar ese proceso de planeación, el cual es sumamente importante que sea flexible. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos es cambiante. No podemos ser estáticos en que si yo hago esta planeación, tiene que ser, o sea, un ejemplo, de aquí a 5 años y no puede variar. Resulta que no, hoy en día en la sociedad en la que vivimos, que es tan cambiante, aunque establezcamos una planeación como negocio, como empresa, es importante saber que constantemente en los negocios hay un altibajo, hay un sube y un baja, hay sube y baja. De hecho, a veces nos vemos afectados por factores cambiantes en la economía, en la parte social, que hacen que esas empresas tengan unos, digamos que como unos ires y venires o como unos sub y baja, y es algo normal en todo negocio. Pero es importante que si tenemos una planeación, unos recursos, vamos a saber cómo modificar o cómo actuar ante este tipo de situaciones. Entonces, por eso es muy importante que la administración también sea flexible. Cuando nosotros hablamos de administración, somos conscientes que es una persona que la está ejerciendo, ¿sí? Es necesario que haya una persona que lleve este proceso en la organización, en la casa, en nuestra carrera. Entonces, si lo vemos a nivel administrativo, a nivel de las empresas, se debe iniciar. Hay unas, digamos que hay unas funciones como administrador, ¿no? Entonces, inicialmente lo que debemos hacer es planear, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde queremos llevar nuestro negocio, nuestra empresa? ¿Cuál es el futuro de esa organización? Y para eso es importante establecer una planeación de ese futuro hacia donde queremos llevar nuestro negocio, nuestra empresa. Y es necesario plasmarla, plasmar esas decisiones y esas actividades que vamos a realizar. Y no es solamente establecer la actividad, sino también establecer fechas, establecer plazos a corto, mediano, largo plazo y asimismo responsables. Dependiendo del área, llámese el área financiera, contable, el área de talento humano, la dirección de la empresa, deben establecer, digamos que un plan general, una planeación estratégica a largo plazo que permita determinar la visión de ese negocio o de esa empresa. Obviamente, las actividades plasmadas en el tiempo, los responsables y hacer un seguimiento de esa planeación que realizamos. Entonces, una vez tengamos esa planeación organizacional, ¿sí? Debemos de organizar, ¿sí? Cuando hablamos de organización, hablamos de, como bien le comentaba, establecer el área, establecer el área responsable, la persona que va a liderar el proceso, las fechas establecidas y hacer seguimiento de ese tipo de actividades. Entonces es necesario que no solamente esté plasmado, sino que también eso exista de una manera organizada, todo este proceso que vamos a hacer a corto, mediano y largo plazo. Es importante ejercer control, ¿sí? Como bien lo mencionaba, esta planeación, cuando uno ejerce estas funciones como administrador, cuando se planea en esa sociedad cambiante en la que vivimos, es necesario estar pendiente de ir revisando cómo vamos con la ejecución de esa planeación. Debe haber una persona encargada de este control, ¿sí? O realizar reuniones periódicas para mirar los avances de esta planeación. ¿Con el fin de qué? Con el fin de analizar si todo se está ejecutando conforme lo planeado y si no, mirar qué situaciones han generado bien sea atrasos o han generado modificaciones o si sencillamente se deben tomar, se deben hacer ajustes a esa planeación. Veamos hace ratico que la administración es flexible, entonces debemos adaptarnos a esas condiciones cambiantes del ambiente o del entorno. Por lo tanto, cuando estamos controlando, nos damos cuenta de manera oportuna si han habido cambios y si debemos adaptarnos a esos cambios que están presentando en la sociedad o en el entorno. O si no se están cumpliendo las actividades, por qué no se están cumpliendo y poder establecer acciones de mejora. Y como ya lo mencionaba, es importante siempre que haya una persona a quien dirige. Digamos que a nivel directivo siempre va a estar el representante legal, la junta de accionistas, el gerente, pero cada persona de ahí en adelante, dependiendo de la estructura organizacional, también va a ser el encargado de dirigir su proceso, el proceso que está liderando, y de ir, digamos que todo esto trabaja engranadamente.
¿sí? Si la persona que lleva la dirección de la empresa, si la persona que lleva a cargo el área comercial de la empresa, si la persona que maneja el área de talento humano en la organización, todas estas áreas deben trabajar engranadamente, ¿sí? Para poder, uno, que haya un responsable en cada una de las áreas y poder trabajar de la mano en torno al cumplimiento de esa planeación estratégica que establezcamos. Obviamente cada uno desde su área va a hacer el aporte respectivo para que al final, cuando se consolide lo de cada área, realmente podamos conseguir el fin que quiere lograr la empresa. Bueno, es muy importante para las personas que están a cargo de estas funciones administrativas tener unas habilidades, ¿sí? Entonces, es importante que tengan unas habilidades conceptuales. Y cuando hablamos de capacidades conceptuales, hablamos de esa capacidad de pensar de ese administrador. Sí, mire que no estamos hablando, a pesar de que la empresa tiene varias áreas, es necesario manejar todo como un sistema, ¿sí? Que todo debe trabajar engranadamente. ¿Por qué? Porque es que la empresa es una sola, ¿sí? La organización es un todo. Entonces no podemos considerarla como que cada una es una rueda suelta. No, es necesario que todo lo que realice, cada área lo que realice, al final va a poder lograr, digamos que un solo objetivo y un solo fin, que es realmente conseguir el fin o los objetivos, las metas macro que ha podido establecer el negocio o la empresa que se está dirigiendo. ¿Listo? Busca las relaciones entre los subordinados, busca que las relaciones entre los subordinados sean adecuadas y visualiza que la organización domine su ambiente. Entendemos que en la empresa tenemos personal y que cada uno tiene habilidades o actitudes totalmente, digamos que diferentes. Pero para el buen administrador es necesario establecer, poder trabajar con esas cualidades que tiene cada persona, porque como bien lo mencionaba, cada cosita es una cadena, ¿sí? Si bien hay unas metas, una planeación a nivel macro, digamos que cada área va a tener su granito de arena en esa planeación estratégica que hagamos, pero de igual forma cada área va a necesitar de esos trabajadores, de ese personal que tiene a cargo, para que puedan también, digamos que hacer las tareas, las actividades que cada uno realiza de su puesto de trabajo. Entonces, es muy importante que entre las habilidades de ese administrador, él pueda trabajar con ese equipo de trabajo. ¿Sí? Con esas cualidades que tiene cada persona y poder lograr digamos que conseguir el fin del área. Es muy importante que este administrador también tenga unas habilidades humanas, capacidad de trabajar bien con otras personas, tanto de forma individual como colectiva. Bueno, es fundamental. Y también es importante que el administrador tenga habilidades técnicas. Entonces, obviamente, el conocimiento y dominio, ¿sí? Del tema que lleguen a estar tratando, sí que conozca su área, que sepa desenvolverse en su área, que sepa manejar el personal, que sepa tratar, a ver, si es sobre, un ejemplo, el área de talento humano, entonces sepa que, digamos que conceptos técnicos, ¿sí? De cómo contratar a la persona, de todas las afiliaciones de ley, de cómo debe de trabajar en el sistema de seguridad social en el trabajo con todo el talento humano. Entonces son habilidades técnicas específicas de esa área y asimismo van a ser para las otras áreas, si estamos hablando del área de marketing. Entonces ese administrador pues obviamente debe conocer cómo es el proceso de marketing, de poder promocionar ese producto o servicio a través de las redes sociales, todo el merchandising que debe utilizar para poder vender ese producto o servicio. Entonces son habilidades técnicas que debe tener ese administrador. Entonces son 3 habilidades, digamos, que debe tener el administrador para tenerlas muy en cuenta. Es, es muy importante también, siguiendo con nuestros temas para esta tarea número 3, vamos a abordar el significado de qué es misión y visión, los conceptos, digamos que de qué es la misión, qué es la visión, los valores corporativos, las políticas y el concepto de metas. Bueno, entonces chicos, de hecho en la guía tenemos una tarea, una actividad que desarrollar en torno a este tema. Entonces, mire, cuando hablamos de misión, para que lo tengan muy en claro, porque ustedes de hecho lo deben elaborar para una empresa que hay ahí un ejemplo. Cuando hablamos de misión,
hablamos que ese propósito, ese fin, esa razón de ser de la existencia de la empresa, ¿sí? Es esa visión macro a la que quiere llegar ese negocio o esa empresa. Y obviamente ella quiere llegar a ese propósito, a ese gran concepto que tiene. ¿Listo? Es lo que realmente va a hacer, ¿sí? Para quién lo va a hacer. Entonces, digamos que cuando hablamos de misión de una empresa, hablamos de ese concepto macro que quiere lograr o que visiona la empresa hacia un determinado futuro. Entonces, a manera de ejemplo, queridos estudiantes, tenemos, por ejemplo, la misión de la UNAT. Es importante, ustedes que están viendo en pantalla, que la misión, uno, establezca cuál es ese propósito, ese fin de la existencia del negocio, ¿sí? Ese propósito macro al cual se quiere llegar, ¿sí? Dos, bueno, uno en particular, ¿qué pretende cumplir en su entorno o en el sistema social en el cual está? Segundo, ¿qué pretende hacer? Y tres, ¿para quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿A quién va dirigido ese propósito? Llámese clientes, estudiantes, consumidores, pero para alguien va dirigido ese gran propósito. Empleados, ¿listo? Entonces, a manera de ejemplo, ustedes pueden visualizar ahí en la pantalla la misión de la UNAT. Si nosotros como UNAT tenemos como misión contribuir con la educación para todos a través de la modalidad abierta y a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje mediante la acción pedagógica, la proyección social, el desarrollo regional y la acción comunitaria, la inclusión, la solidaridad, la investigación, la internacionalización y la innovación de todas sus expresiones en el uso intensivo de las tecnologías, en particular de la información en las comunidades para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, generar la cultura y espíritu emprendedor que en el marco de la sociedad global y del conocimiento propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible en las comunidades locales, regionales, globales, con calidad, eficiencia y equidad social. Mire que esta misión de la UNAD que estaba leyendo ahora, vamos a analizarla con respecto a lo que nos pide, que debe tener una misión, entonces lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social. Y aquí es claro, ¿sí? A través de la educación virtual, modalidad abierta y a distancia en ambientes virtuales, ¿sí? Lo que pretende hacer, aquí es claro. ¿Y a quién? El para quién lo va a hacer. Entonces, mire que va dirigido, ¿sí? A todo ese desarrollo económico, social y humano sostenible en las comunidades, va para las comunidades locales, regionales y globales con calidad y eficiencia y equidad social. Entonces, mire que estos tres puntos que debemos tener en cuenta en la misión se están visualizando aquí en el ejemplo que es la misión de la UNAD. Esto mismo, estimados estudiantes, cuando ustedes estén elaborando esa misión, deben tenerlo en cuenta para poder elaborar los ejemplos o el ejemplo que nos solicitan en la guía. Bueno, ahora vamos con la visión. Cuando hablamos de la visión de una empresa, hablamos de que es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones de mercado. Entonces, esta condición la debe reunir la visión de una empresa. Ahora veamos el ejemplo de la visión de la UNAD. Entonces, nosotros como UNAD nos proyectamos como una organización líder en educación abierta a distancia. Este es nuestro fin, esta es nuestra finalidad en ambientes virtuales de aprendizaje, reconocida a nivel nacional. Entonces, e internacional por la calidad innovadora. Entonces, aquí es muy importante que cada negocio, ¿sí? ¿Cómo quiere ser conocido? Algún negocio dice, no, yo más bien a nivel regional, a nivel municipal, a nivel local. ¿Y por qué quiero ser conocido? Por el producto XYZ que esté vendiendo, ¿sí? Porque puede ser que en el ejemplo que estamos manejando de la guía sea un producto en particular. Entonces, aquí debemos resaltar por la calidad de estos productos o servicios, ¿sí? Tal vez por el compromiso
de tener un buen servicio al cliente, de tener una atención oportuna, de tener un talento humano capacitado. Entonces hay que resaltar por qué queremos ser reconocidos. Si tenemos un producto o servicio de muy buena calidad, pero también queremos darnos a conocer por tener un talento humano calificado, por una buena prestación de un servicio. Estos aspectos se abordan en la misión, en la visión de la empresa. Bueno, cuando hablamos de valores corporativos en una institución, son como esas normas éticas que rigen el accionar, tanto de nuestros empleados como del nivel directivo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de valores corporativos, son elementos propios de cada negocio. O sea, cada negocio en particular va a tener sus valores corporativos y corresponden a esa cultura organizacional, es decir, a las características competitivas, condiciones del entorno y expectativas de sus grupos de interés como clientes, proveedores, junta directiva y los empleados. Entonces, es muy importante en este punto que esos valores corporativos, digamos que son las normas como éticas, esos valores que van a regir a la organización. Y obviamente, no solamente, cuando hablo de organización, hablo a nivel directivo, de los funcionarios o los trabajadores, de los proveedores, ¿sí? Desde los mismos clientes que están adquiriendo esos productos o servicios de nuestra institución. Cuando hablamos de políticas empresariales, entonces, hablamos de que hacen referencia a un sistema estructurado y deliberado de principios que orientan la toma de decisiones de la empresa y que aspiran a lograr resultados racionales. Son políticas empresariales, son ese sistema, digamos que esos lineamientos macro que tiene la organización. Las metas empresariales, entonces cuando ya hablamos de metas empresariales, entonces es la forma o es esa proyección, ¿sí? Es esa forma en que ya la empresa está estableciendo a dónde quiere llegar. Obviamente con cifras, delimitada en el tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta las condiciones del entorno. Entonces, cuando hablamos de metas empresariales, son explícitas, ¿sí? Y guían y encausan y digamos que conducen las acciones para que podamos alcanzar los resultados organizacionales que ha establecido la empresa. Bueno, nuestra siguiente definición data de qué es una empresa, ¿sí? Y qué es un empresario. Entonces, cuando hablamos de empresa, digamos que hay muchos conceptos, ¿no? En torno a qué es una empresa. Entonces, cuando hablamos de una empresa, hablamos de esa unidad de producción, o sea, de esa unidad productiva que se dedica a, pues como el nombre lo indica, la producción, digamos que de bienes o servicios también, encargada de combinar factores, o sea, todos los factores productivos. En la clase pasada hablábamos, o en la tarea anterior, acuérdense que hablamos de unos factores de producción. Entonces, cuando hablamos de esos factores de producción, aquí en la empresa se integran. Entonces, se integra el capital, el trabajo, los recursos naturales. ¿Para qué? Para que de esta integración al final salga un producto o un servicio. Y obviamente este producto o servicio que salga de esta integración, de utilizar estos factores de producción, pues va a atender unas necesidades que tiene la comunidad o la sociedad donde existe esta empresa. Cuando hablamos de empresario, ¿qué es un empresario? Hablamos de que esa persona o grupo de personas, porque recuerden que también puede haber asociaciones que toman la decisión de ofrecer un producto o servicio utilizando los recursos, ¿sí? El capital, trabajo y asumiendo un riesgo, obviamente, a fin de obtener una rentabilidad o unos beneficios económicos. Recuerden que si bien creamos una empresa, la mayoría de las empresas se crean porque quieren generar un lucro, una rentabilidad de ese producto o servicio que se está vendiendo. ¿Listo? Vamos a hablar también en este proceso bueno, en esta unidad 2 del proceso administrativo. Entonces, cuando hablamos del proceso administrativo,
Digamos que este proceso administrativo nace con el francés Henri Fayol a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y se ha mantenido durante lo largo de toda esta historia. ¿Sí? Es necesario, digamos, que poder llevar esta frecuencia o esta secuencia para desarrollar el proceso administrativo al interior de nuestras organizaciones. Entonces, cuando hablamos del proceso administrativo, hablamos que es necesario primero planear, organizar, gestionar, ¿sí? Que se lleve el control de todo este proceso. Debe haber un responsable, un líder, y controlar. ¿Listo? Son como las cuatro actividades que se desarrollan al interior de todo proceso administrativo. Entonces, cuando hablamos de proceso administrativo y que su primera actividad consiste en planear. Entonces, cuando planeamos, estamos hablando que es la que se encarga de proyectar el futuro, corto, mediano y largo plazo. Con saber qué va a hacer la empresa, hacia dónde va, cuál es su futuro. Y normalmente al interior de las empresas, los encargados de esto es el gerente, el representante legal, la junta directiva, la junta de accionistas, ¿sí? La asamblea. Es ese nivel directivo que se encarga de visionar hacia dónde va. Tiene que ver con la organización. Entonces, cuando hablamos de la organización, hablamos de empresa. ¿Sí? En esta fase se determina qué es. Siendo un ejemplo, que al 2030 nosotros como empresa proyectamos vender 1.000 millones de pesos. Eso es un ejemplo, ¿no? Para llegar al 2030 de años, donde nosotros vamos a decir cada año cómo vamos a lograr esa proyección para que cuando ya lleguemos a este tiempo está esa proyección. Bueno, y pues hay que dividir el trabajo, ¿sí? Establecer las actividades, porque para lograr ese nivel de ventas, obviamente hay que ver una producción. Y si hay un mínimo, o sea, hay un mínimo de producción cada año, pues obviamente van a haber unos gastos, unos costos inmensos, un personal que hay que contratar, unas actividades de mercadeo que realizar. Entonces, todo esto debe ser coordinado y planificado en la organización. Dirección. Cuando hablamos de dirección, hablamos de que esta persona que va a liderar ese proceso al nivel de cada área, también debe haber un liderazgo para poder lograr a lo que cada área está comprometida a realizar. Y por último, un control. ¿Sí? Entonces, el control es la función que efectúa la medición de los resultados obtenidos comparándolos con el fin de buscar una mejora continua. La sociedad es cambiante, el mundo es cambiante, es obvio que de forma siempre van a haber cambios en esta planeación, que se dé un control sobre eso para poder establecer en qué falencia y poder tomar los correctivos del caso, ¿sí? Oportunamente. En esta unidad, los conceptos manejamos uno que tiene que ver qué es productividad. Entonces, cuando hablamos de productividad, hablamos de la relación entre la producción para obtenerla. Entonces, listos y servicios, pero también vamos a analizar qué tantos recursos utilizamos para llegar a esa producción, ¿sí? Para lograr eso. Y si realmente estamos siendo productivos o no. Bueno, hablamos de una eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, de esa capacidad que tenemos para lograr un fin, empleando los mejores medios posibles. Entonces, tenemos establecida una meta, tenemos establecida un nivel de producción, entonces debemos de saber utilizar muy bien esos recursos que tenemos, ¿sí? Para poder lograr ese fin o ese objetivo con el cual queremos cumplir. Hablamos también de competitividad, es la capacidad que tiene una persona o empresa o país para obtener rentabilidad en el mercado frente a otros competidores. Entonces, como ya sabemos, en esta sociedad hay muchas empresas que se dedican a lo mismo,
¿sí? Pero muchas veces unas son más competitivas que otras. ¿Por qué? Bien sea porque dejen más utilidad, porque utilizan de manera más eficiente los recursos, porque tal vez han invertido más en tecnología y son más eficientes en sus procesos, porque tal vez han contratado personal más calificado que hace que su ambiente laboral y sus trabajadores realmente sean eficientes y productivos. Entonces, eso también, digamos que influye mucho para que una empresa sea o no sea competitiva. Eficacia. Cuando hablamos de eficacia, hablamos que la capacidad que tiene una persona o empresa para lograr los objetivos trazados. Entonces, ya es para aquí lograr los fines a los cuales está contando el negocio, la empresa o la persona. Y también hablamos de calidad. Cuando hablamos de calidad en nuestros productos o servicios, hablamos de ese conjunto de propiedades y características que le confieren la capacidad de satisfacer a ese cliente, sus gustos, sus preferencias, sus necesidades, y están cumpliendo con las expectativas de ese cliente o de ese consumidor. Entonces, si él compra un celular y si realmente ese celular a él está satisfaciendo la necesidad no solo de comunicarse, sino también de poder tomar la foto como él quería que quedara, con la calidad y la nitidez necesaria, y tenga pues otro sinnúmero de opciones. Entonces, esa satisfacción que va a tener el cliente, en este caso del ejemplo por el celular que compró, va a determinar para él si ese producto es de calidad o no de calidad. También hablamos tal vez de la duración del equipo, que no se dañe, no se caiga, bueno, perdón, no se dañe rápidamente o no tenga efectos rápidos, en fin. Hay una serie, digamos que de criterios que puede tener nuestro cliente a la hora de determinar esa calidad de ese producto o servicio. Bueno. Y cuando hablamos de rentabilidad, obviamente es esa diferencia que existe entre la inversión que realizo, ¿sí? Toda esa inversión que aplique, estamos dando o esa inversión que estamos realizando para poder producir ese producto o ese servicio y realmente la utilidad que estamos obteniendo, ¿sí? Porque vendemos ese producto o servicio, de eso tenemos que descontar los costos, los gastos, ¿sí? Los impuestos que tenemos que pagar y al final, pues eso nos va a dar un margen de ganancia de ese producto o servicio, que al final de un periodo, de X periodo, cada año, o después de presentar unos informes financieros o contables, pues nos van a analizar qué tan rentable, qué tanta rentabilidad nos está dando esa venta de esos productos o servicios. Bueno, también tratamos en esta unidad número 2 de la economía solidaria. Yo creo que hoy en día es muy común hablar de el tema de la economía solidaria y en especial de hablar de cooperativas. Entonces, cuando hablamos de cooperativas, hablamos de esa asociación de personas que se han unido voluntariamente y digamos que se han unido, pero porque tienen un fin común, unas necesidades comunes y esperan que con esa unión que hacen como personas puedan solucionar esas necesidades o esos problemas que tienen y que digamos que ellos están buscando solucionar y obviamente al solucionarlos pues va a ser ese beneficio mutuo, no individual, sino mutuos. Mutuos. Y cuando hablamos de esas necesidades o esos problemas, no solamente son económicos, sino también sociales, culturales. Entonces, es muy importante ese tema de la economía solidaria cuando hablamos de comunidades que están aquejadas por ciertos problemas en particular o ciertas necesidades. Y aquí en Colombia tenemos muchas empresas de economía solidaria que han sido un éxito, digamos, en torno a poder brindar soluciones a esa asociación de personas que se crearon o que se unieron para hacerle frente a ese problema o necesidad que tuvieron. Entonces, por ejemplo, bueno, hablamos de economía solidaria. La economía solidaria tiene 9 principios. Uno, que el trabajo y los mecanismos de cooperación tienen primicia sobre los medios de producción. Dos, que la administración es democrática, participativa, autogestionada y emprendedora. Que haya adhesión voluntaria, responsable y abierta. Entonces aquí, como bien lo decía, es una asociación de personas, ¿sí? Que están ligadas por un mismo problema o una necesidad. Se propone también otro de los principios, el cuarto, es la propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. O sea, aquí no hay un dueño solo de un, del,
del trabajo, de la maquinaria, de los equipos, no, aquí es toda la cooperativa, todos sus socios quienes son dueños de esos medios de producción que están utilizando. Hay formación e información para sus miembros de manera permanente, oportuna y progresiva, que ellos se capacitan para todos. Aquí no es una sola persona, sino es para todos. Hay autonomía, autodeterminación y autogobierno. Digamos que otro de los principios es el servicio a la comunidad y promoción de la sostenibilidad ambiental, social y económica. Y hay integración con las organizaciones del mismo sector. Bueno, entonces son 9 principios que tiene, digamos que esa base de la economía solidaria, digamos que están enmarcados en la democracia, en la participación, en la igualdad de todos sus asociados, ¿sí? Digamos que en la formación para todos ese grupo de personas, para todos sus asociados, la cooperación y digamos que todos son dueños de todos los factores de producción que utilice esta empresa para producir ese bien o servicio. Bueno, chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes del tema tratado? Por mi parte no, profe, hasta ahora, claro. ¿Claro? ¿Listo? Sí, tutora, bien, muy bien la explicación. Gracias por las definiciones. Muchas gracias. Perfecto, listo. Entonces, digamos que como siguiente punto, la idea es poder revisar la guía de actividades, ¿sí? Entonces, como bien saben, esta actividad de la tarea número 3 arrancó el 3 de octubre y finaliza ahora el 30 de octubre. Entonces, hay digamos que hay dos grandes conceptos o temas a trabajar. Uno es a nivel individual y dos a nivel colaborativo. Entonces, estudiantes, lo primero que hay que revisar es que hay 6 actividades a realizar para esa tarea número 3, donde ustedes es necesario que lean los conceptos de la unidad número 2, que muchos de estos ya los abordamos aquí en la presentación que hicimos, y teniendo en cuenta esos conceptos van a desarrollar estas 6 actividades. Estas 6 actividades deben de realizar su respectivo aporte en el foro. Ustedes deciden si establecen, si colocan actividad por actividad en el foro o sencillamente las 6 las colocan en el foro o de una vez van organizando el trabajo o presentan un trabajo individual en Word donde vayan condensadas estas 6 actividades. Sí, la idea es poder facilitarles a ustedes todo este proceso para que puedan aportar en el foro las 6 actividades que están planteadas en la guía. Entonces, la primera actividad está relacionada con generalidades de la administración. De hecho, acá digamos que aquí hay un link al que ustedes pueden acceder para ampliar el concepto que acabamos de hablar de administración. ¿Qué nos pide esta primera actividad? Que ustedes, teniendo en cuenta lo que abordamos ahora, más lo que hay en este link o en este enlace que nos está dejando la guía, van a definir qué es administración. Por qué la administración se considera ciencia, técnica y arte y la importancia que tiene esta definición para su proceso de formación. Entonces, esas 3 preguntas la van a abordar en un concepto de ustedes y van a hacer ese aporte en el respectivo foro. Segundo, la siguiente actividad tiene que ver con elaborar un mapa mental donde ustedes definan qué es misión, visión, políticas, metas y valores. Entonces, mire que acá este tema también lo acabamos de abordar, solo que aquí es desde su concepto, desde su opinión, qué sería la misión, visión, políticas y valores y metas de una empresa y deben elaborar el respectivo mapa mental. La actividad número 3, obviamente para este mapa mental, realmente yo siempre doy libertad si ustedes quieren utilizar cualquier herramienta, ¿sí? Digital para elaborar el mapa mental. Muchos me han presentado el mapa mental en documento en PowerPoint, en documento en Word, u otros han utilizado herramientas como Miro, como Lean Canvas. Lo importante es que independientemente, digamos que de la herramienta que utilicen, puedan elaborar ese mapa mental haciendo la definición de estos cuatro digamos que, frases, ¿no? O elementos como políticas, metas y valores. Bueno, ya la actividad número 3
mire que es muy importante, o sea, de la actividad número 2, digamos que vamos a definir cómo elaborar una misión, una visión, políticas, metas y valores. O sea, nos dan como la teoría. Pero ya la actividad número 3, me dan un ejemplo de una empresa. ¿Y qué me pide la actividad número 3? Listo, usted ya sabe que es una misión, visión, valores, políticas. Ahora sencillo. Teniendo en cuenta esta empresa, elabórele la misión, visión, políticas, metas y valores a esta organización, que en este caso es la empresa Andina de Frutas SAS. Entonces ya es poner en práctica los conceptos que hemos aprendido en la actividad número 2. Aquí con la actividad número 3 venimos a colocarlos en práctica. Bueno, ya la actividad número 4 tiene que ver con definir las funciones administrativas, que las acabamos de abordar, que es planeación, que es organización, que es dirección, que es control. Y me pide elaborar un cuadro sinóptico, sí, que represente estas funciones. Mire que son 4, o sea, son actividades que ya digamos que los conceptos, la teoría la acabamos de abordar. De igual forma, en el foro, chicos, en el foro, yo ya colgué el link de la web conferencia que se tuvo el 12 de octubre para que ustedes puedan también acceder a ese material y poder ampliar los conceptos que estamos manejando acá. Y ya también les coloqué el modelo del trabajo colaborativo que deben presentar. Todo esto es con qué? Con el ánimo de facilitarles a ustedes su proceso de aprendizaje. ¿Listo? Ya se está colgado en cada uno de los foros. La actividad número 5 me pide que mediante una infografía presente las 5 funciones principales del administrador y las habilidades técnicas, humanas y conceptuales. Entonces, para establecer en qué nivel se aplica. De hecho, hay un enlace de cómo puede elaborar esa infografía. Son 5 actividades, perdón, yo estaba diciendo que son 6 actividades, pero no sé por qué tenía en mente que eran 6, pero nos estamos dando cuenta aquí en la guía que son 5 actividades. Entonces, estas 5 actividades ustedes las deben desarrollar de manera individual. ¿Listo? Y más adelante, como grupo, deben presentar el trabajo colaborativo. Por favor, estudiantes, no solamente es colgar sus aportes de cada actividad, sino que, ojo, deben también de leer las apreciaciones o comentarios que hacen otros compañeros para que ustedes puedan realimentar o puedan comentar de esas aportes que hacen sus otros compañeros. Y no es decir, ay, no, qué buen aporte. No, la idea es complementar lo que ese otro compañero está diciendo, o refutarle, o tal vez ampliarle el ejemplo, complementarle. Eso es realimentar, ¿sí? Realmente eso es, la idea es que estos procesos generen aprendizaje. Entonces, si bien mi compañero me está dando una definición de administración, yo le puedo decir, ve, sí, su apreciación es muy válida, pero también la administración es esto, y hasta un ejemplo. Entonces, la idea es esto. Muchos tal vez lo único que hacen es desarrollar las 5 actividades y hasta ahí llegan. Pero si ustedes revisan detenidamente los criterios de la guía, hay un criterio donde dice la realimentación y comentario que ustedes les hacen a los otros compañeros. Y vuelvo y les recuerdo, no es solamente decir está bien tu aporte, no, es realmente complementar o refutar, ¿sí? O poder reforzar ese concepto, esa apreciación que me está haciendo el otro compañero a la actividad que estoy colocando en el foro. Bueno, entonces ya digamos que una vez se hace el aporte en el foro de manera individual, se hace la realimentación a un compañero o el comentario al aporte de otro compañero, venimos y construimos el trabajo grupal. ¿Listo? En la guía, pues es claro cómo debemos de presentar ese trabajo grupal. Muy importante que la persona, solo una persona del grupo debe presentar ese trabajo grupal. ¿Qué les recomiendo? Que a esa persona que ustedes deleguen para presentar el trabajo, una vez él lo cuelgue, pues pueda enviarles a ustedes, porque muchos de ustedes a veces organizan grupos de WhatsApp o a veces en el mismo foro. Esa persona responsable, una vez cuelgue el trabajo del grupo, pues puede colocar el pantallazo en el foro indicándole a ustedes que ya presentó el trabajo en el entorno de evaluación. ¿Por qué les recomiendo? Porque muchas veces se han presentado casos donde el grupo digamos que han designado a alguien para que presente el trabajo colaborativo,
pero cuando empiezan una calificación, esa persona no subió el trabajo y empieza uno a preguntar a los estudiantes, me dicen, no, pero es que el responsable es fulano de tal, y va uno y revisa y fulano de tal no presentó el trabajo. Entonces, para que ustedes estén seguros, que ese compañero lo subió, ojalá él pueda pegar el pantallazo en el respectivo foro de que el trabajo ya fue subido o que les avise a ustedes. Tanto en el foro como, no sé si tienen el grupo de WhatsApp o algo, pues lo puedan hacer. Yo sé que muchos crean grupos de WhatsApp para trabajar de manera colaborativa, pero también les quiero recordar que en el foro también pues deben dejar la evidencia de trabajo colaborativo que están haciendo. Bueno, ese documento de Word, chicos, como en el anterior trabajo que presentaron, debe reunir la portada, la tabla de contenido, la introducción, debe tener un objetivo general, ¿sí? Con un objetivo general es suficiente, amplio, que enmarque todo ese tema administrativo que hemos abordado hoy. Y por favor, 2 o 3 objetivos específicos. Ojo, que esos 2 o 3 objetivos específicos que establezcamos se deben en las conclusiones dar a entender que se están consiguiendo, ¿no? Que se están alcanzando. El trabajo, pues obviamente ya de manera colaborativa debe de desarrollar las 6 actividades, las 5, perdón, que están contempladas para esta guía. Por último, unas conclusiones. Mire que aquí la guía es clara, dice una conclusión por estudiante. Entonces, si en el grupo hacen parte 4 personas, 5 personas, pues son 5 conclusiones que deben aparecer en el trabajo colaborativo. Y por favor, muchachos, bibliografía, normas APA, revisen estas normas APA, esta edición. ¿Listo? Para que se cumpla con lo establecido. Bueno, al final, pues una vez ustedes tengan organizado el trabajo en Word, se debe presentar en el entorno de evaluación el trabajo que hayan elaborado. Bueno. Por favor, preguntas, dudas, inquietudes que tengan en torno a lo que hemos hecho hoy. Los escucho. Yo creo que ya hablé suficiente. ¿No tienen dudas, inquietudes? Buenas noches, no, todavía no, buenas tardes. Esto, pues mi inquietud es una, ahí la tutora nos facilitó una plantilla de entrega de trabajo. Es necesario, o sea, yo por ejemplo me acostumbro siempre a entregar en un esquema similar al que la profesora, pero es necesario entregarlo en ese esquema. No es necesario. Eso es una guía, un modelo que yo coloco, pero no es obligación. O sea, no es camisa de fuerza que la tengan que utilizar. No, tranquila. No, sino que pues es la cuestión de ser ordenado y que se entienda el trabajo. Siempre me ha gustado por ejemplo, en mi caso, siempre he sido como muy ordenada en ese caso, sino que pues el trabajo muchas veces, Normas APA dice que la tabla no debe ir con colores, en la plantilla tiene color. Entonces, pues una vez es como que se confunde en esa relación. Entonces, Sí. era Sí, eso realmente nomás. no deben llevar colores. Sí. Realmente sí, no llevan colores. Entonces, pues era mi inquietud nomás, pero de resto muy claro. Muchísimas gracias por este espacio, profesora, que mucho que nos sirve. Gracias. No, a ustedes muchas gracias de verdad por la participación, por la asistencia. Yo estoy compartiendo en el chat la lista de asistencia para que por favor se registren, ¿sí? Acabo de hacerlo, entonces, bueno, estoy compartiendo por segunda vez para que por favor diligencien esa lista de asistencia. Bueno, por aquí tenemos la manito levantada dice Catherine Palechoro. Y era la mía, profe. Yo ya participé. Muchísimas gracias Bueno, por pegar a la vaina. dale. Freddy Javier Morales. Buenas tardes, profe, Buenas tardes, Freddy, bienvenido. compañeros. Profe, una consulta que creo que también ese tema se tocó en el e-learning que se realizó el sábado pasado, es acerca del punto 1 de la actividad individual. Es que, pues, yo trato de hacer las cosas como digamos, a la medida que se solicitan en la guía, ¿no? Pero el tema de los 5 renglones para el párrafo y la descripción de todas las definiciones que nos dan ahí, o sea, es como un poco No reducido el texto. alcanza, sí, no Sí, ¿sabes? alcanza. No, fresco, o sea, no hay problema. Si te dan 10, pues son 10.
Yo con eso no tengo inconvenientes. La verdad, la idea es que, eso sí, que no sea un copia y pegue, por favor, ¿sí? Sino que sea algo de su autoría, ¿sí? Pero yo no tengo inconvenientes con que sean 5, 10, 20, no. Lo importante es que le den respuesta a esas preguntas. Sí, claro, porque, o sea, en mi caso, pues leí un poco sobre el libro que nos sugieren ahí en la guía, también miré también algo otras cosas así en internet. Entonces, como uno complementar una idea completa sobre todo y definir cada una de las preguntas ahí, pues Sí. reducir las 5 renglones es complicado. Sí, esa era la Sí. pregunta, profe. Vale, Gracias. entonces sí, tranquilo, no hay problema. O sea, igual, yo digamos que no hay inconveniente con que te pases de esos 5 renglones. ¿Listo? Bueno, vale, gracias, profe. Bueno. ¿Listo, chicos? No veo. Bueno, ya. Yo creo que ya todos, ya las manitos levantadas, no hay más. Muchas gracias, de verdad, por la asistencia, por la participación. Por favor, diligencien la lista de asistencia a este segundo CIPAS. Muchas gracias por la oportuna participación. Gracias por estar tan atentos y pendientes. Por favor, recuerde que yo también tengo Skype para las atenciones desde las horas de la tarde, de 2 a 5 de la tarde. Ahí también pues me pueden contactar si llegan a tener más dudas en torno a esa tarea número 3. Y los sábados también, de 8 a 11 de la mañana, que estamos así como en disposición y atentos a que si ustedes tienen dudas o inquietudes, pues las puedan plantear para solucionarla y que ustedes puedan presentar de manera oportuna sus trabajos. Bueno, muchas gracias, de verdad, y los bendiga a todos, que tengan una feliz noche y damos pues por terminado este segundo CIPAS. Bueno. Muchas gracias, profe, por toda su explicación. Que tenga una feliz noche y feliz noche para todos. Muchas gracias a Gracias. Ok, ustedes también. gracias, profe. Feliz Bueno, noche para hasta todos. luego. Muchas Igualmente. gracias, tutora. Excelente, muy amable. Dios la A bendiga. usted, muchas gracias.